Hola, buenas noches, soy Pablo Martínez Burquet. Voy a leer El infortunio de Westerkamp, que es un cuento de terror que fue editado en la antología Chupacirios, publicada el año pasado, 2015, por la editorial Pelos de Punta. El infortunio de Westerkamp, que empieza con un epígrafe de Leopoldo Lugones que dice: esa mujer es la luna que en azar de amable guerra va arrastrando por la tierra mi esperanza y mi fortuna. A nadie le puede sorprender que todavía se hable de Gustavo Westerkamp, no tanto por las investigaciones que ocuparon a cronistas y speakers de los medios locales, menos por las exageraciones que se entretuvieron en las mesas de los bares más conspicuos. Más bien porque se ha asentado una pavorosa sensación de que el mal es posible. Que una cosa son las supersticiones regionales y otra muy distinta es tener la certeza de que poderes ocultos pueden ser invocados para despedazar nuestras vidas. Ojalá pudiéramos anticipar las consecuencias de nuestros actos, pero la desgracia llama a la desgracia. Ojalá pudiéramos prevenir la sucesión de causas y efectos, insensible cadena que nos enmaraña. Ojalá, ojalá. Pero no quiero entreverarme con dudas sin solución, apenas si estoy capacitado para entender lo sucedido. Prometo contar la verdad. No me importa que no me crean. No persigo la credibilidad, solo quiero hallar un poco de paz, aunque para eso tenga que quebrar mi juramento. Gustavo Adolfo Westerkamp era un abogado brillante que trabajaba en uno de los estudios jurídicos más importantes de Buenos Aires. Era la gran promesa de ese bufete centenario. Hablaba con soltura varios idiomas y acumulaba más títulos que los que pudiera soportar un currículum creíble. Yo, que era el cerebrín de mi pueblo, lo admiré de solo conocer sus antecedentes. Igual llamé para pedir mayores referencias y me contaron que a pesar de preferir la frialdad de sus ancestros, se las ingeniaba para resumar una sobria simpatía y que era capaz de afrontar la más sangrienta negociación con modales de embajador. También me enteré que con el infarto del socio que llevaba la cuenta de unos inversores chilenos, el board lo propuso para tomar el timón. Aunque desconocía por completo todo lo vinculado con fideicomisos forestales, el doctor Gustavo aceptó con la mira puesta en un ascenso a socio. Estudió como loco, pero no le costó. Era sobresaliente. Así me lo contaron, así lo comprobé después. Y una mañana de lunes, bien temprano, se tomó el avión a Posadas. Allí lo esperábamos para llevarlo por tierra hasta Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. El trayecto duró apenas más de una hora, pero pronto quedamos encantados por la agudeza y buenas maneras del joven doctor que nos mandaban de la capital. Ni bien llegamos quiso ir a las plantaciones. Soportó el calor con rigor prusiano. Era una máquina absorbiendo información y corroborando los datos que traía. Hablaba de los contratos de corte y venta de madera en pie con voz experta y preguntaba sobre el manejo sustentable con el celo de un ambientalista. Pero no distinguía un pino de un eucalipto. Y con los nombres guaraní se hacía un trabalengua fenomenal. Igual nos hizo muy grato el trabajo. Después de la jornada laboral, nos fuimos para el antiguo casco a la vera del Paraná. Le encantó la casa, con su hechura colonial, las galerías de arcadas, las habitaciones con puertas al parque. Pero sobre todo, le gustó mucho nuestro museo, una modesta colección de armas de puño, sables y tacuaras
que adornaba el comedor principal. La mayoría de las piezas se suponen reliquias de alguna batalla entre federales y unitarios y sobre todo de la guerra de la Triple Alianza, pero también tenemos revólveres y un par de pistolas modernas. En ese terreno demostró un conocimiento y destreza notable. No erró marcas ni calibres. Se conoce que sabía mucho de armas. Después de bañarnos salimos para contemplar el atardecer contra el río. El aroma a azahar fue una caricia tierna. El concierto de los pájaros y la corriente cargada de camalotes nos obsequió su abrumador encanto. Y el sol, abismándose en la selva, siempre es ese milagro que nos conmueve. El doctor Gustavo se paró sobre la barranca, abrió los brazos y se dejó mecer por la magia de nuestra tierra. Pero aún faltaba lo más sublime, unos pacúes a la parrilla regado con buen vino. Con una guitarra y una acordeona nos quedamos chamameceando hasta bien entrada la noche. Las estrellas también hicieron lo suyo. Así se fue a dormir, agotado, pero feliz. Así pasó toda la semana. Nada hacía presagiar tanta desdicha. Si hubiera sabido lo que sucedería, si hubiera sabido, y por mi propia mano. Así llegó el viernes. Cortamos al mediodía y tras la siesta lo sacamos a recorrida por Ituzaingó. Lo llevamos a la represa hidroeléctrica de Yacyretá, a la costanera, al puerto, al centro. En cada lado que parábamos se picoteaba algo y se tomaba lo que hubiera. Mezclamos cerveza, vino, fernet y hasta caña paraguaya. A la noche comimos un asado monumental y a la hora de las brujas terminamos en el barrio Tabaí, donde abundan las casas de tolerancia, como hubiera dicho mi abuela. El paseo fue en plan turístico, nada más. Pero queríamos ver los ranchitos encalados o pintados de colores brillantes, con sus cortinas de cintas, unas luces rojas y las chicas ligeras de ropa chistando a los autos. Eso le queríamos mostrar al porteño. Ya sé que no es un paseo precisamente edificante, pero para bien o para mal es una de las costumbres de la zona. Bajamos a tomar la copa del estribo en el Diamante, la whiskería de la señora de Vélez. El doctor Gustavo expresó su oposición desde el principio. Me acuerdo, con la voz trabajada por la bebida, repetía que no había honor, que era cazar en el zoológico, que era aprovecharse de la fragilidad afectiva, la miseria, el abuso sufrido por estas pobres mujeres y qué sé yo, cuántas cosas más que ya no recuerdo. Hasta borracho hablaba lindo mi doctor. Si le hubiera llevado el apunte. Una cosa trajo la otra y algunos de los muchachos subieron con las pupilas. La soledad de un hombre en medio del monte es muy ardua. Yo mismo no sabía si demorarme con la Naí, que estaba libre, o quedarme en la barra con Westerkamp. Mi corazón hubiera querido que no apareciera la Iracema, la flor del lugar, pero apareció. Fue un ángel bajando de la escalera. Venía de atender a un cliente y sin embargo estaba radiante. No era muy alta, el pelo oscuro igual que sus ojos, flequillo rebelde, sonrisa fresca. Habrá tenido no más de 20 años y una figura que sin ser exuberante era la felicidad misma. Se aproximó tímida pero decidida. Me ignoró, es lógico, la novedad vence a la costumbre. Yo estaba ahí, yo los vi, fue un rayo, una centella. Bastó una mirada de ella, esas que antes me daba a mí, para que el doctor, en medio de los tumbos, le ofreció su taburete. Hablaron con familiaridad antigua, le pagó una copa y creo que después otra. Me quedé dormido sobre la barra. Confieso que no me acuerdo cómo volvimos y cuando me desperté, el sol del sábado ya estaba alto. La fatalidad se había desatado y yo durmiendo la mona. En los días sucesivos el doctor pedía una camioneta y se iba al pueblo al caer la noche. Nunca faltó a desayunar, pero no había que ser adivino para saber para dónde rumbeaba. Yo rumiaba mi bronca. La Iracema es inolvidable. Cuando lo llevé al aeropuerto le pregunté por un perfume medio fuertón que tenía puesto. Se rió mucho. Me reveló que a modo de regalo de despedida la chica le había dado un perfume trucho del Paraguay y que no tuvo más remedio que usarlo. Westerkamp se volvió a sus pagos, y de todo el incidente no se dijo ni una palabra.
Ahora empieza la parte de mi relato que resulta más confusa, más inverosímil y la más espantosa. Voy a tratar de atenerme a lo que pude armar del rompecabezas, porque hasta aquí conté cosas que me tuvieron por testigo. En adelante, salvo muy poco, todo lo demás no será sino a través de referidos, muchos por el propio doctor, los menos por la gente de acá. Los huecos son varios, pero el terror es el mismo. Vamos a ver primero lo que sabemos. El doctor Gustavo llegó a Buenos Aires, preparó su informe para el grupo inversor y fue tan convincente que los chilenos decidieron contratar el estudio para que evaluara otras oportunidades de negocios. Los socios más antiguos lo felicitaron y le hicieron saber que próximamente lo iban a ascender a socio. No fue mucho después que empezó a sentirse descompuesto, a sufrir de vértigo. Sentía que todo le giraba a su alrededor. De forma acelerada perdió el equilibrio. Se tenía que agarrar de los muebles para no caerse. Lo invadieron náuseas y vómitos. El estado de postración fue constante, pero no podía acostarse porque era más gravoso. Creía que se iba a morir y siempre tenía frío. Lo doparon sin escrúpulos. Para peor, Iracema se le presentaba en alucinaciones muy reales. Los colegas, que envidiaban su encubramiento, empezaron a rumorear que era un ataque de pánico. Se sucedieron los encefalogramas, las tomografías, las audiometrías, pero ninguna llevaba un diagnóstico claro. A los chuchos de frío ni le prestaron atención. Las alucinaciones eran lo que más desorientaban, pero se culpó a una nebulosa falta de oxígeno en el cerebro. Uno ya sabe lo que pasa cuando cae en las garras del sistema de salud. Una peregrinación miserable esperando que el próximo facultativo te dé la tecla. Se descartó traumatismo de cráneo, una otitis, un accidente cerebrovascular. Por fin los médicos se decantaron por síndrome paroxístico postural benigno. La verdad me tuve que anotar el nombre para no olvidarme. Una dolencia del oído interno que se correspondía bastante con los síntomas. Le enseñaron a hacer unos ejercicios para atenuar el vértigo, le dijeron que durmiera semisentado, que evitara girar la cabeza y que tuviera paciencia. De a ratos encontraba algún alivio, pero ahí nomás los mareos lo atacaban con mayor aspereza. Las apariciones de la chica eran tan vívidas que no dudaba que estuviera allí en persona. La ausencia en el trabajo duró un mes. Todo debió postergarse. En la familia un hermano aplazó el bautismo de su hijo, porque el doctor Gustavo era el padrino y no podía faltar. Solo fue posible asistir con un collarín cervical. Después me contó que era probable que hubiera sido mera sugestión, pero cuando el cura le echó agua bendita al bebé, le salpicó la mano y casi al instante se sintió liberado del vértigo. Sea por una cosa u otra, la recuperación fue notoria y le duró bastante. Según me supo decir una madrugada mirando las estrellas, siempre la complicidad de la noche ha sido propicia para esta clase de revelaciones, no era un hombre religioso. Lo habían criado en el catolicismo, pero dejó de ir a misa después de la adolescencia. Pero con el asunto del agua bendita recobró el asombro de la fe. La desaparición de los síntomas le trajo gran alivio, salvo por el Iracema que ya no lo visitaba. Con la convicción de estar curado, no solo retornó a sus tareas habituales, sino que pidió regresar a Corrientes. Fui a recogerlo a la terminal de ómnibus. Se lo veía muy demacrado, envejecido, unos 20 años. Aunque yo estaba más al tanto de su situación, dejé que me narrara el suplicio en primera persona. Al principio estuvo lo más bien. Trabajó con su habitual tesón y generosidad. De a poco me iba contando los detalles de su vía crucis. Cuando trataba de explicarle las apariciones de la Iracema, no sabía qué decirle, no sabía cómo contárselo. Preferí guardar silencio. Si solo se contentaba con relatarme su tribulación y no pedía verla, me ahorraría el disgusto. Llegó el viernes y me preparé para lo más temido. Cuando salió recién bañado, sonriendo avergonzado e impregnado del perfume ese, supe que se avecinaba la hecatombe. Tenía que contarle. Pero sucedió algo peor. Lo vi trastrabillar. Al abrir la puerta de la camioneta se aferró con desesperación para no caerse. Respiraba fatigado, cerraba los ojos y los abría con fuerza, gemía con un quejido vago. Creo que dijo no, por favor, no, otra vez no. Y quedó sumergido en un vértigo tal que se vomitó encima. Poco a poco se fue poniendo amarillo traslúcido. Los ojos se le hundieron en las órbitas y se le inundaron de lágrimas y perdió su brillo. Unas ojeras amoratadas le daban un aspecto aún más siniestro.
No había forma de quitarle el mareo. Si lo acostábamos, gritaba que se moría. Balbuceaba incoherencias, pero también llamaba a la Iracema. A veces parecía feliz al nombrarla, otras muchas temblaba de miedo. Y de frío, un frío anormal, viscoso, extenuante. La mayor parte del tiempo se quedaba en la reposera bajo la galería, envuelta en una manta donde le daba el sol. Parecía que estaba en trance. De urgencia vinieron los médicos del pueblo y lo revisaron. Al día siguiente llegaron más desde la ciudad de Corrientes y aún un especialista de resistencia. Conferenciaron con los de Buenos Aires, coincidieron en decretar un infrecuente agravamiento de la condición y recomendaron no trasladarlo. El pobre doctor Gustavo era un despojo. Daba pena verlo así. Las apariciones de la Iracema se hicieron más intemperativas. Decía que lo llamaba, que les tiraba las manos suplicantes. Yo lo iba moviendo según giraba el sol y de ratos le escuchaba hablar con la guaina incorpórea. Lloraba, pobre mi doctor, y negaba con la cabeza en un monólogo que pretendía ser diálogo. Si hasta pensé que se había enloquecido. Yo sé que la piel de la Iracema es de provocar revoluciones, pero la verdad que no era para tanto. Mi esposa porfiaba con que le habían hecho un mal. Por supuesto que no le creí. Esas son supercherías, cosas de mujeres. Pero por las dudas le colgué en el cuello el escapulario de la Virgen de Tatí que ella me mandó. De no creer, pero en forma súbita, mi doctor se repuso. No gran cosa, pero por lo menos aguantaba unos mates y unas galletas y dejó de estar tan frío. Seguía muy pálido, pero ya no tenía ese color cera de los cadáveres y le volvió el calor al cuerpo. En cuanto pudo hilar 2 palabras seguidas, quiso que le fuera a buscar a Iracema, aunque sea para verla. Me confesó, por si hiciera falta, que se sentía atraído de una forma absurda. Y entonces ya no pude ocultarlo. Le conté que apenas se volvió a Buenos Aires, la chica se largó a decir que estaba de novia, que nuestro joven abogado le iba a sacar de hacer la vida y que cuando volviera le iba a llevar para la capital. Que para eso tenía un payé, apelativo local para ciertos hechizos. Era tal el embale que no quiso trabajar más en la whiskería, pero los clientes la reclamaban y el negocio mermó. La señora de Vélez tuvo que darle un escarmiento. Pobrecita la Iracema, por una temporada anduvo con lentes ahumados. Pero las desgracias no vienen solas. Ella, que nunca hacía domicilio, como estaba en capilla, tuvo que ir a una fiesta privada en la casa de un concejal. Al hombre se le había recibido un hijo y quería agasajarlo en grande. Los diarios dicen que hubo drogas, no me extraña. Ríos de alcohol, no me extraña. Huracanes de violencia, no me extraña. Estos consentidos siempre anduvieron por mal camino y nunca fueron de respetar, mucho menos a una trabajadora social. A la infortunada la encontraron tirada en una zanja con el cuello roto y golpes por todo el cuerpo. Según la policía, la habían violado de reiteradas formas, aún post-mortem. En el pueblo se dice que los muchachones quisieron que los atendiera en conjunto y que ella se resistió hasta donde pudo. Un verdadero calvario. Mi doctorcito me escuchaba en silencio. Apretaba los dientes, lloraba. Creí que se me moría y no más. Me sentía responsable del destino de la chica. Pensaba que todo esto era culpa... Se sentía responsable del destino de la chica. Pensaba que todo esto era culpa de su codicia por ascender a socio y que por eso Dios lo había castigado a él con la enfermedad y a la Iracema con la muerte. Lo consolé con torpeza, me partí el alma. A mi manera traté de repetir sus propios razonamientos. Pero el doctor Gustavo no estaba para argumentos, estaba furioso. Se quitó el escapulario y lo revolvió. Me pidió que rociara la ropa de cama con el perfume que le había regalado la Iracema y después de un rato se durmió abrazado a la almohada. Al amanecer se despertó en un grito. Reconozco que entré a la habitación con algún fastidio, porque si bien es cierto que la noticia la había descalabrado, me parecía que tanto batifondo ya era un poco exagerado. Lo que vi me espantó. No solo había recuperado el color cera y los ojos como cavernas, ahora tenía el pelo como pirincho y le había salido un eczema por todo el cuerpo. Piernas y brazos se llenaron de unas ulceraciones con un olor repugnante. Llamé a una de las cocineras para que me ayudara a higienizarlo con gasas y agua oxigenada. En cuanto tocamos las pústulas, asomaron unas larvas blancas. Era increíble, pero se me estaba pudriendo en vida. Al rato volvieron los médicos. Algunos decían que todo era culpa de la mosca el gusano. Otros insistieron que no se trataba de eso, sino que era fauna cadavérica. Uno de ellos, que también oficiaba de forense, corroboró el dictamen.
Le hicieron una toilette quirúrgica, lo desinfectaron, le dieron una batería de antibióticos y una dosis de calmante y el paciente se durmió mientras ellos se reunían para decidir el curso de acción. Yo no podía creer lo que estaba pasando. La acusación de negligencia no solo era gratuita, era injusta. Pero el fastidio que traía era más bien por la sensación de que algo no cerraba, algo indefinible todavía, pero que algo había en el fondo que me hostigaba. Mientras los médicos secreteaban la galería, me senté en la cocina a tomar unos mates. La cocinera, piadosa, había rescatado el escapulario rechazado y lo había dejado sobre la mesa. La verdad que la Virgen de Itatí no se había portado de manera esperada. ¿O sí? De repente todo empezó a cobrar sentido. Agarré el escapulario y me fui corriendo hasta la habitación del doliente. El médico me miró con indulgencia. Me fui a comprobar mi teoría, yo tenía que hacerlo. El pobre Westerkamp respiraba con mucha dificultad. Aún bajo los sedantes, se quejaba. Tuve un instante de duda. Pensé que todo esto me estaba afectando más de la cuenta y que me había contagiado de su locura, pero igual le acerqué la imagen de la Virgen. Fue automático. Se calmó, dejó de gemir y se le normalizó la respiración. Me dije, prueba y error, ingeniero Saldivia. Y le retiré el colgante bendecido por el obispo y se empezó a manifestar otra vez. Volví a reiterar mi humilde exorcismo y volvió a surtir efecto. Acá había algo más, lo sabía, pero ¿quién iba a creerme? Seguro que la Iracema le había hecho un trabajo. Hasta acá lo que se sabe, ahora contemos lo que no. Aproveché que el complot médico prefería echarme la culpa antes que buscar un remedio y me fui hasta el pueblo a investigar. Me llegué hasta el Diamante. Encaré a la señora de Vélez y le pregunté sin rodeos. Al principio no quería aflojar ni un tranco de pollo. Con palabra amable pero firme le dije que ninguno de sus padrinos políticos le iba a salvar si el porteño se nos moría, que se le iban a venir al humo todos los amigos abogados de Buenos Aires. Dio muchas vueltas pero al final aflojó. Y reconoció que la Iracema se había quedado prendada del forastero porque era un mozo agraciado, sí, pero sobre todo porque a diferencia de los brutos locales, y me miró con descaro, el mozo la había tratado con delicadeza. Y que por esa misma razón le mandó a hacer un payé infalible, su pasaporte para dejar esta vida mezquina, pero que no sabía con quién se había asesorado. Imaginé que podía ser obra de la polaca, una curandera albina, famosa por el poder de sus embrujos y me costé hasta su rancho. La vieja alardeó y mintió, pero terminó por admitir que la Iracema había ido a verla, pero me juró que ella se negó a hacerle su pedido. Y me dijo que probablemente hubiera ido a lo del Abilio Neto. Me asaltó un terror antiguo. Todos sabíamos que el Pai Umbanda practicaba la macumba y el satanismo. Dudé. No creo en esas cosas, pero ¿para qué tentar a la suerte? Igual enfilé para el templo. Nunca había estado en uno, menos frente a un altar, un amasijo de estatuas de santos y vírgenes con imágenes de los orishá. Mucho no sé, pero creo haber visto a Oxum, Yemanjá, Oxalá y otros cuantos cuya filiación ignoro. Flores, cruces, velas y collares, ofrendas varias. No me aventuré demasiado, pero me pareció que también había cráneos humanos, huesos y otras cosas que mejor no preguntar. Afuera se oía el cacareo de unas gallinas y otras bestias para sacrificios aberrantes. El Pai me recibió con fingida cordialidad. De alguna manera sabía lo que iba a preguntar o por quién. Sin preámbulos, me dijo que la Iracema había hecho un pacto con la Pombayira, una entidad femenina también conocida como la mujer de los 7 Exus, muy poderosa. El trabajo era de unión eterna, pero para que nadie pudiera separarlos, lo hizo un viernes a la noche en el cementerio, invocando a la Pombayira das Almas. El amarre estaba en el perfume. Me dijo que la Pombayira no pregunta si el conjuro de amor es para el mal o para bien. Cada cual tiene que hacerse cargo. De otro modo la energía se vuelve contra quien la invoca. Vaya a saber por qué la chica se malogró y con ella el destinatario del trabajo, se preguntó a sí mismo. Luego volvió con su tono obsequioso y me aseguró que no hay desamarre posible. No con la Pombayira. Lo dejé sermoneando sobre el poder de sus entidades y me volví rápido a la plantación, creyendo con un poco de racionalidad era posible desmontar esta insanía.
y donde no alcanzara la razón, seguro que don Ruperto, el cura de Ituzaingó, me daría una mano. Por suerte los médicos se habían ido. Empezaba a atardecer. Un rayo de sol reverberó en el río y me encandiló, pero me pareció ver al doctor Gustavo parado en la barranca. Agucé la mirada. No era mi imaginación, estaba allí. Llevaba una frazada puesta como capa. Hablaba solo. Cuando me acerqué, me paralizó el pánico. Entre la mañana y la tarde había perdido no sé cuánto peso. Las costillas le flameaban bajo la camisa. Era un espectro. El hedor a carne podrida se entremezclaba con el perfume. Su rostro ya no era humano. El hueso del cráneo blanqueaba entre matas de cabello ralo. Los ojos veían sin ver. Hablaba, reía, lloraba. Pero es suposición mía, porque lo que decía era inentendible. Parecía un chico o un loco, pero también un animal apaleado. Recobrando un poco de juicio, me hizo señas de que mirara allá abajo y se llevó el dedo carcomido a lo que alguna vez fue su boca reclamando silencio. Me asomé con horror. En la quietud del río se recortaba con nitidez una escalera y allá en lo profundo la sombra de una mujer. Empecé a temblar. No tuve dudas. Ese contorno era único, destino de tantos sueños acuñados en la generosa concavidad de su piel. Ajeno a mi pena, el pobrecito parecía descender por los intangibles peldaños. Estiraba sus brazos mientras balbuceaba un líquido negro. Iracema, murmullo de las aguas, creo que dijo. Y sonrió. Sentí que el corazón se me iba a escapar del pecho. Creí que me iba a desmayar del miedo. Despavorido por la aparición, no advertí que mi amigo sacó una pistola. La habrá manoteado del museo. Detuvo el descenso. Saldivia, prométame que no va a contar nunca lo que sabe, dijo en plena posesión de sus sentidos. Y antes de que pudiera responder, se pegó un tiro. La sangre me salpicó la cara. Así dice que lo encontraron. Lo demás ya es parte de la crónica policial. Sigo preso, hasta me imputan por la muerte de la Iracema. No me importa, yo sé que no fui. La desgracia llama a la desgracia. Desatamos un mal que no es de este mundo. Creíamos que era imposible, pero resultó muy real.